Hay una frase en los textos que analizaremos hoy que la verdad me ha dejado pensando toda la semana. Describe el acto de comerse una almendra confitada, Ujú. aplastada por mis inmisericordes muelas. Muela sin misericordes. O sea, ¿por qué describir un dulce con esa agresividad, casi con violencia? Pues esa es la pregunta clave. ¿Qué historia se esconde detrás de un acto tan simple? Totalmente. Hoy vamos a sumergirnos en una colección de relatos que funcionan precisamente así. Usan objetos y sensaciones muy cotidianas, estas pequeñas delicias como portales a universos emocionales muy complejos. O sea, tenemos una serie de textos cortos donde el sabor de un dulce o, no sé, el sonido de una canción se convierten en la clave para descifrar una vida entera. Exacto. Nuestra misión entonces será actuar casi como detectives de la memoria. Empezaremos por ese primer relato, el de almendras confitadas, para entender por qué un dulce puede ser un campo de batalla. Me gusta esa imagen, un campo de batalla. Y a partir de ahí, pues exploraremos cómo este patrón se repite en el resto de la colección. Queremos entender el mecanismo, cómo un recuerdo sensorial se transforma en una reflexión sobre la familia, el tiempo y sobre todo los silencios que nos definen. Vamos a ello. Empecemos por esa imagen tan potente que mencionabas. Sí, es que la descripción completa es fascinante por su crudeza. La cito de nuevo porque creo que es el epicentro de todo. A ver, En mi boca la almendra confitada ya había perdido toda su dulzura. No se dejaba conquistar plenamente. Esa coraza blanca sin sabor resguardaba el blando corazón de semilla, segundos antes de la destrucción total, aplastada por mis inmisericordias muelas. es increíble. El lenguaje es casi bélico. Conquistar, coraza, destrucción. Y lo que me parece brillante no es solo la elección de las palabras, sino el contraste. Empiezas esperando una descripción tierna, ¿no? Casi infantil, de un caramelo. Claro, y te encuentras con un vocabulario que parece sacado de un informe forense o, como decías, una crónica de guerra. El autor nos está avisando desde la primera línea. Esta no va a ser una historia dulce. Esto es algo mucho más complicado. Esa coraza blanca sin sabor es como si el recuerdo, con el paso de los años, hubiera perdido su capa más superficial, la más placentera. Eso es. Ya no queda el dulzor inmediato, solo la estructura. Exacto. Psicológicamente es una metáfora potentísima. La coraza es la versión oficial del recuerdo, ¿sabes? Lo que contamos, lo que hemos pulido con el tiempo hasta dejarlo, pues eso, sin sabor. Claro. Es un acto de destrucción. Ahí está. Analizamos, deconstruimos y racionalizamos esas memorias hasta que pierden su forma original. Ya no es solo sentir, es entender. Y en ese proceso, algo se rompe para siempre. Aunque me pregunto si esa destrucción total podría tener otra lectura. ¿Cómo cuál? Quizá no se trata de una destrucción negativa, en plan, un análisis que desmenuza y aniquila. Podría ser una forma de asimilación completa, de hacer que el recuerdo, con todo su dolor y su complejidad, pase a formar parte de una... ¿Una especie de catarsis? Eso es, una catarsis, aunque el proceso sea violento. Es una interpretación muy interesante y, la verdad, totalmente válida. Que la destrucción no sea un final, sino una transformación. Para saberlo, necesitamos más contexto, ¿no? Claro. Esa agresividad en el lenguaje sugiere que la almendra no es un dulce cualquiera, comprado al azar. Tiene que estar cargada de significado. Y lo está. El texto nos lo da inmediatamente. Esa almendra era la culminación de un ritual muy específico con su padre. Ajá. El plan era siempre el mismo. Era el domingo del mes que mi papá me llevaba a ver películas. Después del cine íbamos al Max Beef y nos tomábamos un batido. Yo pedía el de frutilla. Y la almendra era, supongo, el dulce que compraban en el cine. Y hay un detalle temporal que lo carga todo de melancolía. No es un domingo cualquiera. No. El texto especifica que era el último domingo del verano, justo antes de empezar las clases. Es el final de un ciclo. El sabor de esa almendra es el sabor del final de la libertad, del final de una era. Esto nos lleva al ritual en sí. El texto describe al padre como alguien, comillas, muy creativo a la hora de planear actividades, que elegía programas dobles de películas para llenar la tarde. Sí, A primera vista podría parecer una crítica, un retrato de un padre un poco implicado. pues fíjate que yo creo que es justo lo contrario. No es falta de creatividad, es una búsqueda de seguridad. El ritual
Cine, batido, mismas películas, es predecible. Claro. Y en ciertas dinámicas familiares, sobre todo aquellas donde la comunicación verbal es frágil, la predictibilidad es una forma de afecto. Es la creación de lo que en psicología se podría llamar un espacio seguro conductual. Un espacio seguro conductual. O sea, ¿te refieres a que la acción reemplaza a la conversación? Precisamente. Es un mecanismo de afrontamiento muy común. Cuando la intimidad emocional es difícil de gestionar, cuando no se sabe qué decir, se crea una estructura rígida, un guión. Haremos esto, luego esto y después esto. Exacto. El ritual no es solo un plan, es una armadura contra la incomodidad del silencio y la incertidumbre. La repetición crea un lenguaje propio que no necesita palabras. Saben a qué atenerse. Claro, la estructura es el mensaje. El mensaje es, paso la tarde contigo, estoy aquí. Y esa estructura era fundamental, porque el texto nos revela después la pieza que lo cambia todo. La razón por la que ese silencio y ese ritual eran tan importantes. Eso es, la frase clave. Desde que dejó de vivir con nosotros, que no lo veía mucho, y a pesar de que nunca nos dedicábamos a conversar. Ahí está. Ahí está. El padre ya no vive en casa. Es un padre ausente, o al menos, no presente en el día a día. Esas tardes de domingo no son un evento más, son el evento. El único punto de contacto. Y eso lo resignifica todo. El silencio ya no es solo silencio, es el peso de todo lo que no se dice sobre la separación, sobre sus vidas aparte. Totalmente. Y el ritual se convierte en un dique de contención para todas esas emociones. Compartir un batido, ver una película, son actos que permiten estar juntos sin la obligación de abordar lo que duele. Es una comunión a través de actos repetidos. Por eso la almendra es tan poderosa como símbolo. No es solo un dulce. No. Es un artefacto que contiene todas esas tardes, la presencia distante del padre, la melancolía del verano que acaba, el silencio incómodo, pero seguro, es la memoria hecha objeto. Absolutamente. Y al meterla en la boca y romper esa coraza, la narradora no está comiendo azúcar, está reviviendo y procesando todo ese complejo entramado emocional. Y este mecanismo, el de un objeto sensorial que desbloquea un universo, no es un caso aislado en la colección, es el motor principal. Claro. El sabor es el detonante en Almendras confitadas, pero en otros relatos el gatillo es diferente. Exacto. Y creo que vale la pena detenerse en otro de los relatos para ver cómo funciona este patrón con un sentido distinto. Pienso en el titulado Mientras suena Blue Oyster Cult. Un cambio de registro muy interesante. Aquí, el detonante no es un sabor, es un sonido. El riff de una guitarra. Claro. El sabor es algo interno, que se consume. El sonido es externo, invasivo, te rodea. En este segundo relato, la experiencia es compartida de otra manera, ¿no? Ya no es la intimidad silenciosa de un padre y una hija. No. Sino la energía de un grupo de amigos. Totalmente. El texto describe un momento muy concreto. Un viaje en coche por la noche, con amigos, sintiendo una especie de libertad adolescente por primera vez. Y la banda sonora de ese momento es una canción de Blue Oyster Cult. Y la canción no es solo música de fondo. Para nada. Se convierte en la cápsula del tiempo de esa sensación. Lo fascinante aquí es cómo el autor describe el efecto de la música. No se centra en la letra ni en la melodía de forma técnica, sino en el impacto físico y emocional. Eso es. Describe cómo el sonido congela ese instante de libertad, la sensación de velocidad, la noche, la camaradería. La canción se convierte en sinónimo de una emoción muy pura que el narrador, ya adulto, admite que no puede recuperar. Solo la puede revisitar. Solo revisitar a través de la música. Y ahí vemos el paralelismo y la diferencia. La almendra es la nostalgia agridulce de una conexión familiar fracturada. Un recuerdo casi... Claustrofóbico. Sí. La canción, en cambio, es la nostalgia de una libertad expansiva, de un futuro que parecía infinito. Ambas son pequeñas delicias, pero apuntan a rincones muy distintos del mapa emocional. Fíjate que si la almendra es un artefacto que se destruye para asimilar el pasado, Ajá. la canción es un portal que se abre y se cierra. Puedes volver a escucharla, pero nunca podrás volver a entrar del todo en esa habitación del tiempo. Claro. El narrador lo dice de alguna forma. Intenta analizar la letra, entenderla desde su perspectiva de adulto, pero es inútil. El poder de la canción no está en su significado, sino en el sentimiento que ancló en su memoria.
Es su propia almendra confitada. Exacto. Pero esta no se puede masticar, solo escuchar. Y si ampliamos la mirada al resto de los títulos del índice, este patrón se vuelve abrumador. Vemos títulos como Manejando a medianoche o Wish You Were Here. Claro, no son títulos que describan una trama argumental, son instantáneas. Eso es, evocan un momento, una atmósfera, una sensación. El índice visto así no es una lista de historias, es un mapa de detonantes de la memoria. Cada título es una llave a un recuerdo encapsulado. Totalmente. Lo que nos sugiere el autor al analizar la colección en su conjunto es una idea muy profunda sobre cómo construimos nuestra identidad. ¿A qué te refieres exactamente? A que las grandes historias de nuestra vida, los pilares de lo que somos, quizá no están en los grandes eventos que ponemos en el currículum o en los álbumes de fotos, la boda, la graduación, el primer trabajo. Claro. Quizá la verdadera arquitectura de nuestra identidad está construida con estos ladrillos mucho más pequeños y sensoriales. El sabor de aquel batido con tu padre, la canción que sonaba en aquel viaje, el olor de una calle en verano. Son momentos que a menudo ni siquiera registramos conscientemente como importantes en el momento en que ocurren. No, para nada. Simplemente suceden, pero se quedan grabados en alguna parte, asociados a una sensación, y luego, años después, un estímulo inesperado los trae de vuelta con una fuerza increíble. Esa es la Magdalena de Proust llevada a su máxima expresión. No es un único momento revelador, es toda una vida construida a base de un mosaico de estos fragmentos. Me gusta esa idea del mosaico. Entender que la vida no es la novela que creemos estar escribiendo, sino más bien el conjunto de notas a pie de página sensoriales que la acompañan. Y son esas notas las que, al final, contienen la verdad más profunda sobre quiénes fuimos. Entonces, recapitulando, hemos pasado de la imagen violenta de una almendra siendo destruida a una comprensión mucho más amplia. Sí, Esa almendra no es solo un dulce, es el símbolo de una relación compleja, de un ritual que sirve de armadura y de todos los sentimientos que no caben en las palabras. y hemos visto que no es un caso aislado, ya sea el sabor de esa almendra o el sonido de una canción de rock, el mecanismo es el mismo. ¿Es el mismo? Los objetos y sensaciones más mundanos, los más triviales, se revelan como los guardianes más feroces de nuestros recuerdos más definitorios. La gran conclusión que se extrae de estas fuentes es que la memoria no funciona como un archivo ordenado al que accedemos lógicamente. No, para nada. Es más bien un campo minado de detonantes sensoriales. A veces es solo un sabor agridulce en la boca. Una coraza sin sabor que, al romperse, nos devuelve de golpe todo el peso y la belleza de un momento perdido. Demuestra que las historias más importantes no siempre se cuentan con palabras. A veces, simplemente, se saborean o se escuchan. Y todo esto nos deja con una idea final para reflexionar. Si la identidad está hecha de estos fragmentos, ¿qué objetos, sabores o sonidos en la vida de una persona acaban conteniendo una historia entera? ¿Cuál es la almendra confitada que podría definir una relación, una amistad o toda una época?